Hola chicos, Dios les bendiga, buenos días a cada uno de ustedes. Nos encontramos en el aula de primaria y de secundaria en el curso de historia. Vamos a recordar todo lo aprendido hasta el día de hoy, ¿ya? Vamos a recordar a ver qué era la historia. Habíamos dicho que la historia, ¿no?, es la ciencia que estudia los hechos y acontecimientos del pasado. El personaje de la historia, el autor de la historia es el hombre. El hombre es el que crea y hace cultura, ¿ya? Ahora, la historia se desarrolla en un tiempo y en un espacio. La historia se desarrolla en un tiempo y en un espacio. El tiempo, la ciencia que estudia el tiempo de la historia se llama la cronología. La cronología viene de la palabra crono, que significa tiempo. Porque todo hecho, acontecimiento se desarrolló en un determinado tiempo y en un determinado espacio, que es la ciencia de la geografía. Porque es la geografía, la ciencia que estudia el espacio geográfico, el medio geográfico, el lugar donde se va a desarrollar la historia. ¿Ya? La historia nos permite conocer, nos permite entender, nos permite comprender, analizar todos los aportes que hicieron nuestras antiguas generaciones y cómo nosotros debemos de mejorar, prever en un futuro. El padre de la historia es Heródoto del Carnazo. Y el padre de la historia del Perú, el mestizo inca Garcilaso de la Vega. Ya. La historia necesita de fuentes. ¿Qué son las fuentes? Son los recursos que permiten reconstruir el pasado. Las fuentes son las pruebas, son las evidencias, son los hallazgos, son los vestigios. En pocas palabras, son testimonios que van a dar veracidad a que efectivamente existió culturas, existieron civilizaciones, existieron sociedades. Las fuentes históricas, ¿no?, son huellas, pruebas, evidencias, etc. En otras palabras, son testimonios. Las fuentes pueden ser fuentes escritas, fuentes orales, fuentes materiales, fuentes audiovisuales. Las fuentes escritas tenemos manuscritos, tenemos periódicos, tenemos revistas, tenemos diarios, ordenanzas, etc. Orales son fuentes verbales, son fuentes que se transmiten de forma oral, de forma verbal, que se cuenta de generación en generación. Ejemplo, cuentos, mitos, leyendas, costumbres, tradiciones. Esas son las fuentes históricas, las fuentes orales. Lo que se transmite verbalmente, oralmente, de generación en generación. ¿Ya? Fuentes materiales es todo lo que el hombre ha creado. Por ejemplo, acá tenemos las cerámicas, las vasijas de barro, las momias, los tejidos, las ciudades, instrumentos, herramientas, ¿no? Todo está ahí. Audiovisuales, tenemos los CD, tenemos los discos, grabaciones, etcétera. ¿Ya? Esas son las fuentes.
vamos a ver las ciencias auxiliares. Cuando hablamos de las ciencias auxiliares, para que la historia tenga una mejor reconstrucción, aparte de las fuentes, necesita de las ciencias auxiliares, el aporte de las ciencias auxiliares para su mejor reconstrucción. Tenemos como ciencias auxiliares, ciencias que van a ayudar a la historia. Tenemos a la arqueología, tenemos a la geografía, tenemos a la cronología, tenemos a la numismática, tenemos a la filatelia, tenemos a la antropología, tenemos a la paleografía, tenemos a la epigrafía, etc. Todas estas ciencias nos van a ayudar para reconstruir el pasado. Por ejemplo, para reconstruir la cultura inca, se utilizó la geografía porque es el espacio, el lugar donde se desarrolló la cultura inca, en el Cusco. La cronología, el tiempo. ¿Cuánto de antigüedad tiene la cultura inca? El tiempo. La numismática, las monedas. ¿Hubo moneda en la sociedad incaica? Filatelia, las estampillas. Numismática estudia las monedas y medallas antiguas. Filatelia estudia las estampillas antiguas. La antropología estudia el origen del hombre. La cronología, el tiempo, viene de la palabra crono, tiempo. Geografía, el espacio. Arqueología, restos, fósiles, restos humanos, animales también. Paleografía viene de la palabra paleo, que significa antiguo. Grafía, escritura, escrituras antiguas. La paleografía estudia la ciencia que estudia las escrituras antiguas. La epigrafía es la ciencia que estudia todas las inscripciones o escrituras hechas en piedra, arcilla, en tumbas, etc. ¿Ya? Son las ciencias auxiliares. La periodificación de la historia. La periodificación de la historia. Vamos a hablar sobre la periodificación de la historia. La historia, su periodificación, sus etapas. La historia universal, según Cristóbal Keller, se divide en 4 edades. La edad antigua, ¿no? La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Antes de la edad antigua tenemos la prehistoria. Prehistoria significa antes de la historia. Los hombres de la comunidad primitiva, los hombres primitivos. ¿No? La prehistoria comienza desde la aparición del hombre en la tierra hasta la invención de la escritura. Cuando ya se inventa la escritura diré, ya recién ahí surge la historia. Pero mientras que no haya escritura, no hay historia, solamente se le conoce como la prehistoria, antes de la historia. Luego viene la edad antigua. La edad antigua comienza desde la invención de la escritura y termina en el año 476 después de Cristo. ¿Qué se da en el año 476 después de Cristo? Se da la caída de Roma occidental, porque la cultura romana fue dividida en 2 partes, en Roma occidental y Roma oriental. ¿Ya? Entonces la edad antigua comienza desde la invención de la escritura y termina con la caída de Roma occidental en el año 476 después de Cristo.
La Edad Media comienza desde la caída de Roma Occidental, desde el año 476 después de Cristo, y culmina en el año 1453 después de Cristo. ¿Qué se da en este año? En el año 1453, donde termina la Edad Media, en este año se da la caída de Constantinopla, del puerto de Constantinopla, o llamado también, ¿no?, o la caída de Roma Oriental. Aquí se da un hecho histórico, el descubrimiento de América. ¿Ya? En la Edad Moderna comienza desde la caída de Constantinopla del año 1453 hasta el año 1789 después de Cristo, que se produce en el año 1789 la Revolución Francesa. Y la contemporánea comienza desde la Revolución Francesa, 1789, hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Que en la historia universal nosotros estamos ahorita en la edad contemporánea. La edad, ahora vamos a hacer la periodificación de la historia del Perú. La historia del Perú pasó por 3 etapas. Ya pasó por 3 etapas. Uno es la etapa Perú autónomo. Luego tenemos la influencia hispánica. Y luego tenemos el periodo de la República. ¿Ya? En el autónoma tenemos a las culturas preincas. Antes de las culturas preincas tenemos al periodo de los cazadores nómades, de los recolectores, de los pescadores. ¿Ya? Entonces, en el periodo autónomo primero son los cazadores nómades, los recolectores. Se dividió en periodo lítico, periodo arcaico y periodo formativo. Aquí en el formativo aparecen la cultura preincas. En la influencia hispánica, acá ya están los españoles, la influencia de América en España, que tuvo de España. Aquí tenemos, por ejemplo, el periodo del descubrimiento, periodo del virreinato, periodo del descubrimiento, periodo de la conquista, periodo del virreinato, después sigue el periodo de la emancipación y finalmente en la República, que es el día de hoy. ¿Ya? En el autónomo o prehispánico, porque en el autónomo todavía no llegaban los españoles, era todo natural. Influencia, la otra etapa, influencia hispánica, aquí ya están los españoles. Comienza con descubrimiento, con la conquista, con el virreinato y finalmente la emancipación y periodo republicano. Que Dios le bendiga, chicos, grandemente a cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima sesión. Bye.